Bueno, aquí hay mucho tema que analizar. De partida, toda esa secuencia que usted vio ocurrió la semana pasada, el miércoles, en una sesión que además se puso en tabla el día anterior a última hora, por lo tanto, quienes están interesados en fiscalizar este tipo de debates tampoco pudieron asistir a la Cámara ese día. Poco y nada salió en la prensa. Nosotros tuvimos una entrevista el lunes de esta semana con los representantes de Chile Tabacos que alegaron que aquí había operado también un fuerte lobby por parte de la compañía. Estamos con quien aparecía al principio de la secuencia, la diputada Carla Rubilar, para que nos cuente qué pasó. ¿Se votan así todas las leyes en Chile, diputado, o este es un caso excepcional? Yo la verdad es que no entiendo mucho qué fue lo que pasó, porque efectivamente este es un proyecto que se puso en tabla a última hora, pero un proyecto que se viene discutiendo ya hace un tiempo. Yo creo que efectivamente tiene un debate bien amplio, ha salido en varios medios de comunicación, y este proyecto en particular, por la urgencia que tenía, solamente podían separarse artículos para votarse separados y no introducirse indicaciones. A veces lo que pasa en los proyectos de ley es que se introducen indicaciones de última hora y eso es un poco más complejo y uno las empieza a conocer ahí, en ese momento. Pero en el caso particular de este proyecto solamente se podía separar una votación. Entonces, cuando se separa una votación significa que algo que viene en el proyecto yo lo quiero votar en contra. Por lo tanto, votar de otra forma en contra de lo que venía en el proyecto significa sacar algo que ya venía, y todos sabíamos que en el proyecto venía los ambientes 100% libres del humo de tabaco. Yo en un artículo creo que puedo entender la confusión, que tiene que ver con los espacios libres de los hospitales, porque había parlamentarios que decían, aunque sea abierto, en un hospital no se debe poder fumar. Y yo sé que ahí se había solicitado una votación separada para ver si se podía eliminar que en los hospitales se pudiera fumar aunque fuera en el patio, pero en el otro, en de los pubs, discotecas, casinos, la verdad es que no puedo entender cómo uno se puede confundir, porque esa era la base y la esencia del proyecto de ley. Ahora, esto es tremendamente importante, porque si en el escenario A, los diputados, como ayer veíamos declaraciones, que las tenemos de hecho, del diputado Monsalves y del diputado Gutiérrez, que dijeron que se habían equivocado al votar. No sé si podemos revisar las declaraciones. El diputado Monsalves dijo, es que había mucho ruido en la sala, entonces nos confundimos, pensamos que estaban votando, llamando a votar el proyecto y no la indicación. Ahí está la declaración. Se pidió la votación separada, entonces en el fondo él lo atribuye a una confusión. Después el diputado Gutiérrez dice, no, es que yo voto siempre en contra de lo que vota la derecha, entonces ya, vote. Entonces, en el escenario A, si esto realmente se votó así, significa que hay una negligencia por parte de nuestros representantes en la votación de proyectos emblemáticos. ¿Puede haber sido confusión? A ver, insisto, en un artículo yo creo que puede haber sido confusión porque se pidió votación separada, yo sé que con la intencionalidad de impedir que se fumaran los espacios abiertos de los hospitales. No se generaba ese efecto con esa votación separada, lo cual también es un error de técnica legislativa. Pero en el otro artículo, la votación separada claramente eliminaba el requisito de que no se pudiera fumar en espacios cerrados en pubs, y en realidad plantear una confusión en ese artículo es bastante difícil de entender. Echarle la culpa además a la mesa, que la mesa no fue capaz de explicar, yo también creo que no es claro, porque además cada bancada tiene un parlamentario que lo representa en la Comisión de Salud, que sabe perfectamente cómo viene ese proyecto. Yo entiendo que no todos los parlamentarios pueden ser expertos en todos los proyectos de ley, y para eso también está un parlamentario que sí sabe, se ha leído la ley completa, la votó, y que hace un gesto que ustedes lo tienen que haber visto en varias oportunidades en las votaciones, que es de levantar o bajar el dedo según la apreciación de esa votación. En esta, todos los parlamentarios de la Comisión de Salud fuimos claros al levantar nuestros dedos. Por lo tanto, yo no sé qué confusión puede generarse, más allá de la del diputado Gutiérrez, que debe haberme visto a mí, o al diputado Macaya de la UDI, levantando el dedo y de haber dicho esto debe ser malo, porque su apreciación es que si vota a la derecha de una forma, él tiene que votar en contra, lo cual a mí me parece claramente impresentable. Ahora, el escenario B, entonces, es que aquí diputados, como el diputado Díaz, por ejemplo, públicamente dijeron estar a favor de la ley, decidieron votar en contra. Y ahí entonces entra el análisis de esta acusación que hacían en Chile Tabacos del lobby, en Chile Libre de Tabaco, del lobby que puede haber ejercido la compañía. ¿Hubo lobby de Chile Tabacos en esta ley? Hubo mucho lobby de Chile Tabaco, hubo mucho lobby de los restaurantes, de los pubs, de los casinos de juego, también de una presentación de su opinión por parte de los suplementeros, pero en el caso de los suplementeros fueron acogidas bastante de sus inquietudes, porque ellos transaron en que cada uno de sus puntos de venta no tuviera publicidad.
algo que a juicio de Chile Libre del Humo de Tabaco y de las organizaciones de salud del país estaban de acuerdo que era muy relevante, era incluso más relevante que alargar 100 metros más o cortar 50 metros menos. Entonces nosotros fuimos acogiéndolo, escuchamos a todos. Pero obviamente uno termina votando por la salud de la población, sobre todo lo que es la Comisión de Salud. Nosotros habíamos llegado a un bastante buen acuerdo en la Comisión después de que primariamente se habían ingresado unas indicaciones que iban en el tenor de lo que finalmente salió en la votación de la Cámara. Esto de permitir que se pudiera fumar en espacios cerrados. Nosotros transamos a cambio de proteger ese artículo, que era el más importante, que se pudiera fumar en espacios abiertos, incluidos las terrazas y los espacios abiertos de organismos públicos. Recordemos que el proyecto de ley del gobierno venía con prohibición de fumar en espacios abiertos de organismos públicos. Nosotros transamos con una suerte de espacio delimitado abierto, no al acceso del público que iba a consultar, que pudiera fumarse y el director pudiera establecer este lugar, siempre abierto, porque los cerrados estaban protegidos. ¿Y quiénes fueron los parlamentarios que fueron sujetos del lobby? Yo creo, y no puedo tener nombres en realidad expresos porque no tengo las pruebas, digamos, pero sí sé que hubo mucha presión. ¿Cuánto afectó eso finalmente en cómo cada parlamentario termina votando? Eso lo sabe cada uno de ellos y tiene que evaluarlo la ciudadanía. Pero podríamos revisar los que votaron a favor de eliminar el proyecto. Por ejemplo, el diputado Lorenzini, que de hecho representa provincias de la séptima región que son productoras de tabaco. ¿Cuál ha sido históricamente su votación en torno a este tema? Yo entiendo que el diputado Lorenzini dice a vista y paciencia del mundo que él es el último diputado que cuando se prohibió fumar en la sala se quedó con 4 cigarros en la boca y a imagen de todo, digamos. Él tiene un tema muy poderoso de defensa de los fumadores, que entendamos que esta ley no prohíbe que la gente pueda fumar. Lo que prohíbe es el daño que produce esa gente al fumar en espacios cerrados. Yo quiero decirle que aquí hay estudios más que suficientes y evidencia científica más que clara del daño que se produce en los trabajadores, en los no fumadores, en los fumadores pasivos en estos lugares. 10 veces más contaminante en orina de un trabajador en un lugar donde se fuma que de un lugar donde no se fuma. Ahora, esta indicación la va a reponer el gobierno y eventualmente se pueda subsanar, y lo más probable es que en la siguiente votación sí estemos todos mirando y probablemente ningún parlamentario se va a volver a equivocar. Y ahí viene entonces el otro tema de fondo, es ¿qué está pasando con las votaciones? ¿Cómo podemos ver este nivel de discusión? O en leyes que, por ejemplo, como la que veíamos en la nota, finalmente el resultado se confunden incluso en darlo, está aprobado, no, está rechazado, parece. A uno como ciudadano le entra bastante inseguridad con respecto al modo en que se está votando en el Congreso. Bueno, una de las cosas que conversamos con uno de los parlamentarios que nos había dicho que se había confundido otro parlamentario y que él quería entender por qué, era la posibilidad de votar ideas. Más que el artículo propiamente tal, sino que vamos a votar ahora todas las ideas que significan que no se pueda fumar en espacios cerrados. Entonces que uno de otra forma termine votando una idea más que un artículo que puede ser mal interpretado por un tema de un tecnicismo legal. Yo creo que es un tema que tal vez uno va a tener que revisar, porque no puede ser finalmente que la justificación sea yo no entendí que al votarlo en contra entonces rechazaba y entonces se eliminaba, sino que yo entendí. No, esa no es una explicación que la ciudadanía pueda, porque imagínense si hubiésemos tenido un icomeral, es decir, una cámara nomás, y después de esto se hubiese convertido en ley. La ley actual, la que se habría empezado a regir, sería peor que antes del... ¿Y esto no entra en conflicto con el convenio marco del control del tabaco? Claramente, y una de las cosas que estamos haciendo hoy día con el diputado Accorsi es solicitar un pronunciamiento a la OPS en Washington para que nos diga si esta ley hubiese sido ley hoy día, qué nivel de incumplimiento del convenio marco habría tenido. Diputada, muchas gracias por haber venido a aclararnos este tema a Express Matinal. Muchas gracias a ustedes por la invitación.